En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1938 que Perón viajó a Italia. Allí pudo entrevistarse personalmente con Benito Mussolini, por el que Perón sentía una admiración total. Tras la reunión, declaró: «No me hubiera perdonado nunca, al llegar a viejo, el haber estado en Italia y no haber conocido a un hombre tan grande como Mussolini. Me hizo la impresión de un coloso cuando me recibió en el Palacio Venecia. No puede decirse que fuera yo en aquella época un bisoño y que sintiera timidez ante los grandes hombres. Ya había conocido a muchos. Además, mi italiano era tan perfecto como mi castellano. Entré directamente a su despacho, donde estaba él escribiendo. Levantó la vista hacia mí con atención y vino a saludarme. Yo le dije que, conocedor de su gigantesca obra, no me hubiese ido contento a mi país sin haber estrechado su mano». El duce había impuesto un modelo de movimiento obrero organizado, cuya ley de las corporaciones, o Carta del Lavoro, establecía que la organización sindical era libre, pero que solo el sindicato, reconocido y sometido a la disciplina del Estado, tenía el derecho a la representación. De esta forma, los obreros pasaban a estar controlados por el Estado a través de los sindicatos del régimen fascista, que se encargaba de hacer llegar las órdenes del gobierno. Perón no dudó en utilizar este mecanismo una vez obtenido el poder en Argentina, para así asegurarse el apoyo de la clase obrera. Tampoco tardó en disfrazar su régimen totalitario en democracia. Perón decidió cambiar la ley electoral para así asegurar que los distritos en los que más apoyo tenía fueran los distritos con mayor representación. Perón y Evita tuvieron como principales pilares de su régimen al Ministerio de Trabajo y Previsión y a la Fundación Eva Perón, cuyo propósito era una redistribución de la riqueza en favor de los sectores obreros del país. Recurriendo al gasto público y al riego de ayudas estatales para fomentar los clientelismos y la dependencia del Estado, Perón tenía que erradicar el papel del libre mercado, tal y como hizo su admirado Mussolini. Tras su muerte, el peronismo siguió vigente. Prueba de ello es que en los últimos 12 años se ha duplicado la cantidad de argentinos que reciben algún tipo de ingreso estatal, sean pensiones, salarios o beneficencia, hasta alcanzar prácticamente a un 40% de la población. Así, la historia reciente de Argentina son continuos ciclos peronistas que han desembocado en el gasto público irresponsable y, por ende, en altos niveles de inflación que han provocado que el peso argentino no valga absolutamente nada y el empobrecimiento de millones de ciudadanos. A pesar de ello, los argentinos, vagos y maleantes que no aspiran a vivir, sino a sobrevivir de las limosnas otorgadas por Papá Estado, siguen empeñados en mantener un régimen que antes o después acabará produciendo hambre. Quizás entonces algunos se llevarán las manos a la cabeza y renegarán del peronismo, pero a decir verdad, simplemente sufrirán las consecuencias que merecen. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 28 de octubre de 2019, la victoria de Fernández en Argentina supone la vuelta a ese kirchnerismo que no deja de ser un heredero del peronismo, a ese sistema que ha hecho que Argentina pase de ser de uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX a ser uno de los países más pobres. Un país cuyo PIB per cápita no ha dejado de decrecer en los últimos años y ya que simplemente con el anuncio de la victoria, antes de que se tome cualquier otra medida, ya se están produciendo una masiva fuga de capitales y, por supuesto, el peso va a volver a desplomarse y a partir de ahí, pues el problema que tiene con la inflación argentina va a seguir estando, un problema que Macri, como muchos de los líderes actuales de ese llamado centro-derecha, que no son más que cobardones, que van enseguida a mansear en tablas y que gobiernan pensando en qué es lo que van a decir de ellos los que jamás van a votarlos, es decir, esa izquierda radical que lo único que pretende es que se imponga una dictadura como la que hemos visto en Bolivia y como la que vemos en Venezuela y como la que vemos que también intentan imponer en Ecuador y ahora Chile. En Colombia también se ha pegado una buena castaña en las regionales la derecha colombiana y ha triunfado a la izquierda. ¿Qué es lo que está pasando en Sudamérica? Pues que el socialismo, una vez más, parecía que iba a estar extinguido durante este siglo tras haber probado esa medicina, pero los ciudadanos sudamericanos, pues en fin, la verdad es que no tienen remedio. Ciertamente son muy parecidos a los españoles, no varía mucho. El amor que tienen por el Estado, el amor que tienen porque sea un burócrata de turno al que le solucione la vida, todo ello a base de promesas de ayudas sociales, subvenciones, todo tipo de pagas,
etcétera, etcétera, hace que la gente que no tiene ningún interés por esforzarse, ni tampoco pues tiene ninguna ambición, ni por hacerse rico, ni nada, sino cuyo único propósito es sobrevivir, poder gastarse el dinero pues en ver el fútbol, en irse de vacaciones un rato, aunque sea una playa hacinada, gente que realmente no tiene ningún interés por nada, que realmente lo único que le interesa es eso, que es las fiestas del pueblo, gastarse el dinero en ir el domingo a la paella o lo que toque, y a partir de ahí pues da igual, les da exactamente igual si ganan más o ganan menos, ellos simplemente con que puedan cubrir esos gastos son felices. En España lo hemos visto en Andalucía con 40 años de socialismo, 40 años de socialismo que se acaban en gran medida porque es que los socialistas andaluces son tan vagos que ni siquiera fueron a acudir el día de las votaciones pensando que lo tenían hecho y se llevaron una sorpresa, porque las elecciones en Andalucía realmente muchos dicen el auge de Vox, evidentemente sí, el auge de Vox fue fundamental, pero lo importante fue la baja participación. Una baja participación de muchísimo votante socialista que se quedó en su casa y dicen, bueno, esto está hecho, y que ni siquiera van a votar. Pues lo mismo ocurre en Argentina. Argentina es un país que, bueno, desgraciadamente el peronismo lo infectó y va a ser incapaz ya de poder erradicarlo. Macri, que tenía la oportunidad de hacerlo, demostró enseguida en los primeros años de su gobierno cuál era su verdadera catadura moral. Y es la catadura moral, una especie de Rajoy, esta gente cobarde que, pues bueno, y decide traicionar todo lo que prometía que iba a hacer y finalmente hace todo lo contrario a lo que prometió. Es lo que hizo Rajoy en España, es lo que ha hecho Macri en Argentina. Esto pues ha permitido que de nuevo esta mafia corrupta, liderada por Fernández, pero bueno, que Cristina Fernández de Kirchner va a ser vicepresidenta de ese gobierno, una mujer que tiene numerosas causas por corrupción. No estamos hablando de que haya robado cualquier cosa, no, hablamos de cientos de millones de dólares. Pues va a ser la presidenta de Argentina. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, los argentinos van a seguir habitando en esa miseria. Probablemente muchísima gente se beneficia de ayudas sociales y tal, pero el final del camino es Venezuela. Y ese final del camino que ya viven los venezolanos, parece ser que no tienen suficiente los argentinos y quieren llegar hasta ahí. Por lo tanto, pues bueno, que lo disfruten. Al resto de argentinos de bien, ¿qué les queda? Pues exiliarse, irse a otro país. Ciertamente en Sudamérica está complicado, porque algunos dirán, bueno, pues me voy a Chile, pero es que Chile con la que está cayendo, que viene también esa extrema izquierda que echa de menos las políticas de Allende, y que le han contado que Allende fue un gran revolucionario que trajo prosperidad y modernización a Chile, cuando realmente lo que trajo fue desabastecimiento, carencias alimentarias, una hiperinflación bestial, que las reservas de divisas desaparecieran a una velocidad de récord y que Chile, en vez de crecer, decreciera. Y era todo, oye, que sumar a la balanza comercial, que Chile tenía superávit cuando llegó Allende al poder y la dejó en un déficit catastrófico. Pero la gente no aprende, sobre todo la población sudamericana, insisto, muy parecida a la española, ha decidido optar por la vía socialista, medio por optar por la vía de la vagancia y que sea el Estado y 4 burócratas los que les solucionen la vida. En realidad la vida se la van a solucionar esos propios burócratas, que es lo que llevan haciendo. En Bolivia, por ejemplo, uno de los casos más flagrantes que se recuerdan de cómo falsear unas votaciones es lo que ha hecho Evo Morales, que el recuento lo paraliza cuando está el recuento igualado y a las 14 horas, cuando se vuelve a activar, ya ha ganado las elecciones. Y la izquierda celebrando en masa ese éxito, que también ocurre en México con la votación que dijeron, pues no, vamos a poner a este tipo, a AMLO, ese farsante, que la verdad es que es el ser más inculto y más deplorable que ha tenido México como presidente en mucho tiempo, pues es lo que está pasando en todo el continente sudamericano, también en Centroamérica. Y en España, ¿qué es lo que nos salva? En España nos salva la Unión Europea. Por eso a mí cuando mucha gente dice, no, es que la Unión Europea nos resta soberanía. Claro que sí, y gracias a Dios que es así. Porque usted imagine que ahora mismo, en el gobierno español, pudiese imprimir dinero. Es decir, que la masa monetaria no dependiera del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, sino que dependiera del gobierno de turno. ¿Usted de verdad se cree que el señor Sánchez no iba a empezar a apretar la máquina de fabricar billetes para repartir todo tipo de ayudas y de subvenciones públicas para así ganarse los votos y crear esa sociedad clientelar, que es lo que hacen todos estos gobiernos sudamericanos? ¿Tiene usted alguna duda de que eso ocurriría? La gran suerte de España es eso, que estamos bajo el paraguas de la Unión Europea. Pues yo no entiendo muy bien cuando mucha gente dice, no, la Unión Europea, hay que salirse de la Unión Europea. La verdad es que no saben ni lo que están diciendo. Pero bueno, así es lo que han decidido los argentinos. Realmente a mí no me da ninguna pena, pero para que simplemente se hagan ustedes una idea de lo que supone esto, es que el gobierno de Kirchner fue el más corrupto de la historia del país argentino
dejando un 27% de inflación. En 12 años, un 30% de pobres, y también hizo que el ranking del PIB per cápita de Argentina, que en el año 1995, finales del siglo XIX, era el número 1 del mundo, pasa a estar en el puesto 60 ahora mismo. Y no ha dejado de decrecer, sobre todo desde que llegó Perón, que Perón es como el movimiento más parecido al fascismo, ese nacionalsindicalismo impuesto por Perón en Argentina, esa economía corporativista, esa economía estatal, esa economía intervencionista, ha derivado en que Argentina hoy en día es un país pobre, es un país que no crece, es un país que tiene unos grandes problemas económicos y que no los va a solventar. Pero los argentinos, insisto, al igual que también los colombianos, que también han decidido eso, los bolivianos, los venezolanos, cuando decidieron poner en el poder al socialismo, sabían, o al menos mucha gente les advirtió, de lo que suponía. No hicieron caso por motivos culturales, motivos de vagancia propia de esa corriente hispanoamericana, pero la realidad es la que es. Y ahora nadie que se ponga a llorar ni a quejarse, sabían lo que tenían. Los pobres que no han apostado por eso, pues tendrán que exiliarse. ¿A dónde? Ay, amigos, es el problema. Porque toda Sudamérica vuelve a estar en esa senda de principios del siglo XXI en la que el socialismo cogió el poder en muchísimos países y en lo que no nos ha soltado en la mayoría de ellos. Brasil con Bolsonaro, veremos a ver. Pero desde luego la democracia en Sudamérica es una democracia que está comprada por los partidos socialistas, que a través de las ayudas estatales y a través del riego de subvenciones públicas consigue crear esa sociedad clientelar que les permite asentarse en el poder. Y las grandes desigualdades que existen entre ricos y pobres, lo cual es cierto, pues les hace que no sea tan complicado conseguirlo. ¿Y qué hace esa clase media mínima que existe en los países sudamericanos? Pues marcharse. O esperar a ver cómo se arruinan por culpa de las políticas socialistas. ¿Y en España cómo está el asunto? Pues en España, a falta de 2 semanas para las elecciones, tenemos que decidir si queremos también recorrer esa senda socialista o, por el contrario, buscamos un gobierno que sea distinto a ese final del camino que todos sabemos. Ahora mismo en Europa hay una recesión económica, una recesión que el gobierno sigue negando, pero que es una realidad y que en todos los países europeos ya están tomando medidas para hacer frente a esa recesión económica, que no sabemos, porque eso sí que es imprevisible. Nadie puede decir, no, la recesión económica durará 3 años y tendrá estos efectos. Eso no se sabe. Y como no se puede saber, pues muchos países europeos ya se están preparando para hacer frente a diversos escenarios. España no. En España no tenemos gobierno, tenemos unos presupuestos aprobados de hace 2 años, un déficit que sigue estando ahí, un gasto público muy elevado y un sistema económico que no va a llevar a una mejora del país, sino al contrario, que va a empeorar la situación en el país. ¿Qué es lo que pasa? Pues según las encuestas, lo que parece ser es que nos vamos a comer un gobierno que o bien el Partido Popular apoya a ese gobierno entrando en una gran coalición, o por el contrario va a ser un gobierno que va a estar presidido por el señor Sánchez, que es lo que todo apunta, salvo que el PP gane las elecciones, y que a partir de ahí pues consiga gobernar con Podemos y aprobar unos presupuestos generales con Podemos, Esquerra Republicana, PNV, la ETA. En España supone un aumento de la carga fiscal considerable y además el PSOE ya no ha escondido en ningún momento que va a subir los impuestos, no. Ellos se han reafirmado que combatirán esa hipotética recesión económica. Dicen hipotética, porque claro, no van a afirmar que ya estamos en una recesión económica, pero esa hipotética recesión económica a base de aumento de la carga fiscal. Esto es lo que dicen las encuestas. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. La encuesta de ABC lo que refleja es que el Partido Popular sigue estancado en los 100 escaños, mientras que el Partido Socialista baja hasta los 118 y Vox consigue aumentar sus escaños hasta 41. Esto contradice un poco la encuesta que ha publicado La Razón, en la que da al Partido Popular 103 escaños y a Vox 32 escaños. De hecho, el Partido Popular ha dicho que, enfadado, porque ve que quedan prácticamente 2 semanas y no consigue dar caza al Partido Socialista, ha dicho que lo que hay aquí es una pinza entre Abascal y Sánchez para así frenar a Casado. Vamos a ver, la única pinza que se ha producido en la democracia, más allá de la de Julio Anguita y Aznar con González,
Es la pinza que provocó el Partido Popular con Podemos para aniquilar al Partido Socialista. Con esa fusión ilegal que permitió Soraya Sáenz de Santamaría para que La Sexta, que estaba quebrada y que a día de hoy no estaría en ni una sola televisión española, se haya convertido en la referencia de información política de la masa, para así poder adoctrinarlos. La única pinza ha sido esa. Vox existe porque los señores del Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy hizo una dejación de funciones en Cataluña, incumplió todo lo prometido, entre otras cosas, dijo que iba a bajar los impuestos y los subió más que ningún partido político en la historia de la democracia. Lo subió más que el propio Partido Comunista, es decir, Izquierda Unida, subió más los impuestos del Partido Popular de Mariano Rajoy que el programa electoral que presentó Izquierda Unida para las elecciones del año 2011. También no han derogado ni la ley de memoria histórica, ni han derogado la ley integral de violencia de género. En definitiva, no han cumplido nada de lo que dijeron que iban a hacer. Y no crean que ahora están prometiendo que lo van a hacer, no. Ya han aceptado esa posición, ya han aceptado ese rol progre para, pues bueno, intentar con ese discurso que quieren vender ahora de un partido moderado, que ya me explicará usted qué es eso de ser un partido moderado. ¿Es no tener criterio, ser moderado? Oiga, ¿usted está a favor o está en contra de la ley de memoria histórica? O sea, eso de no estoy a favor ni en contra, no. Tendrá usted un criterio, ¿no? Tendrá usted una opinión al respecto. ¿Quiere usted gobernar un país sin tener opinión sobre hechos fundamentales? Es que eso es lo que parece que quiere hacer el Partido Popular, que pretende gobernar sin tener una opinión y sin molestar a nadie, y a ver si así con un poco de suerte pues consigue aumentar escaños. Pues obviamente no, has llegado al tope. Y la mayoría de los escaños obviamente vienen de Ciudadanos, no de Vox. Y muchos de Ciudadanos se van a Vox. ¿Por qué? Porque Ciudadanos también ha hecho lo mismo que ha hecho el Partido Popular. En Cataluña, Rivera decidió poner a un tipo como Valls para que regalase la alcaldía de Colau. Inés Arrimadas se ha ido a Madrid porque quiere tener hijos y no le interesa estar en Cataluña. O sea, la abandona que han sufrido los ciudadanos por parte, precisamente, de Ciudadanos. Pues hombre, eso también, ¿qué se cree? ¿Que la gente es estúpida? La gente puede ser inculta, puede no tener mucha noción sobre economía, sobre política, pero hombre, a ese nivel de imbecilidad de momento no se llega. Salvo los votantes de Podemos, que esos juegan en otra liga. Y los votantes socialistas, que no tienen ninguna aspiración de nada, simplemente seguir siendo unos mantenidos toda la vida y vivir del que produce. Pero es que esto es del Partido Popular una pinza. Pinza lo que os habéis hecho vosotros mismos. Si Vox existe es por vuestra dejación de funciones y por vuestro mal hacer. Pero bueno, dicho esto, en realidad, sí que tiene razón el Partido Popular en una cosa, y es que hay muchas circunscripciones en las que los votos a Vox no se van a ver traducidos. Porque ¿de dónde saca estos escaños Vox? En realidad, en Madrid, Valencia, Barcelona, son ciudades que, Alicante, son ciudades que reparten tantos escaños. El sistema electoral es así, no es una cuestión de la ley DONT, sino una cuestión del sistema electoral. Como es así, pues bueno, no se perjudica. Pero Vox quita mucho escaño de Ciudadanos que obtuvo el cuarto, el tercero, el quinto, en esas provincias que reparten 5 o menos. Y eso perjudica al Partido Popular, pero se corre el riesgo de que si tú votas en esas provincias a Vox, esos escaños puedan favorecer al Partido Socialista, incluso a Podemos y, en el País Vasco, a Bildu. El ejemplo más claro fue Álava, las pasadas elecciones. Por 300 votos, el Partido Popular no obtuvo escaño y el escaño no pasó a Vox ni a Ciudadanos, no, se lo quedó Bildu. Y también ocurrió lo mismo en otras provincias. Entonces lo que hay que medir aquí muy bien es hasta qué punto uno decide ponerse una pinza en la nariz y dice, bueno, voy a votar al Partido Popular, dejando de votar a Vox porque sé que Vox en estas circunscripciones no va a poder obtener resultado. Y sé que eso va a beneficiar al Partido Socialista. Entonces de esta forma, pues bueno, digamos que doy el voto útil al Partido Popular, que sí que existe el voto útil. Gente que dice, no, el voto útil eso es una milonga. No, milonga nada. La prueba de que es así es que no va a sumar ni de broma ni el Partido Popular ni Vox y Ciudadanos jamás van a poder sumar una mayoría absoluta. Y lo que deja también claro estas encuestas es que la única solución viable que parece ser es que el Partido Socialista haga una gran coalición con el Partido Popular o que el Partido Socialista pacte con Ciudadanos y luego el Partido Popular se abstenga. Y en el supuesto hipotético prácticamente imposible de que el Partido Popular pueda ganar las elecciones al Partido Socialista, sea el Partido Socialista el que se abstenga y permita gobernar al PP, pero no lo va a hacer si el PP pacta con Vox. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Si el Partido Socialista gana las elecciones, el PP veremos qué es lo que hace, porque mucha gente que va a votar al Partido Popular pensando en echar a Sánchez, luego que no se lleve la sorpresa cuando vea que el Partido Popular permita con su abstención, o cuando no, con una gran coalición, con el señor Sánchez, que Sánchez sea presidente. Eso también hay que saberlo, que es muy posible que eso ocurra. Pero bueno, veremos a ver, quedan 2 semanas, el debate electoral es el próximo lunes. Yo, como saben, estoy haciendo ahora pues los cálculos, la verdad es que tarda bastante, porque te lo estoy haciendo las provincias por provincia,
Y claro, tengo que hacer muchísimos escenarios para luego escoger el más probable y decir, pues en esta provincia es mejor votar al PP, en esta provincia no importa si ustedes votan a Vox porque no es tirar el voto, etcétera, etcétera. Los datos que pues di ayer por Instagram, a través de Instagram con las stories, son un poco, pues bueno, los datos que de momento tengo. Yo espero hacerlo esta semana. De hecho, esta semana me van a disculpar ustedes, pero no voy a estar tan activo con los podcasts porque quiero centrarme para poder tenerlo cuanto antes y así subirlo, porque mucha gente me está diciendo que va a votar por correo y entonces pues así cuanto antes lo podamos tener mejor. Sobre el Senado ya digo una cosa. El 1 más 1 más 1 que yo seguí la pasada elección y que muchísima gente no siguió, evidentemente no tiene sentido volver a repetir un sistema que ha fallado, pero no ha fallado porque el sistema fuese malo, no, sino porque la mayoría de la gente no lo ha querido hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Vox ha presentado solo un senador. Mucha gente dice, yo voy a votar solo al senador de Vox. Vox no va a ser la lista más votada, el Senado va por elección directa, y eso hay que tenerlo en cuenta, y eso que significa que los 4 senadores que tengan mayor número de votos son los escogidos. Cada partido presenta un máximo de 3. Vox ha decidido presentar a 1. Pero para que el senador de Vox pudiese tener representación, tendría que ser la primera fuerza o la segunda fuerza más votada en una provincia. Y no ha habido ningún caso. Entonces, votar a Vox en el Senado es absurdo, igual que lo es votar a Ciudadanos. El PP sí que puede dar el paso y ganar en provincias y así conseguir ellos 3 senadores y el Partido Socialista 1. Sobre todo con el tema de Cataluña es muy importante que el Senado no lo pueda controlar el Partido Socialista. Entonces, para el Senado, ya digo, olvídense del 1 más 1 más 1, no por nada, sino porque es que los propios partidos políticos tampoco lo incentivan, además han sido incapaces de ponerse juntos, lo cual, eso es despreciable. O sea, que ni siquiera para el Senado se hayan podido poner de acuerdo el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, o sea, ya es para, vamos, de vergüenza ajena. Estos que van de, no, por España, sí, por España los 3, viva España, hay mucha manifestación, pero sois incapaces de dejar un poquito las diferencias, porque en el fondo estáis de acuerdo en muchísimas cuestiones, y por lo menos para el Senado presentar una papeleta conjunta. Pero bueno, en fin, esto es lo que tenemos, estos son los mimbres que tenemos. Entonces, en el Senado, votar al Partido Popular. Esto ya lo digo, ni siquiera voy a hacer un programa de eso porque no tiene ningún sentido, porque es que no hay, o sea, no hay nada de qué debatir. El sistema es como funciona, es elección directa, y lo que hay que hacer es aglutinar el voto en el PP. Que alguno dirá, pues yo pienso seguir votando a Vox. Bueno, pues muy bien, usted vaya, pero ya le digo, si va a ir, puede dejar la papeleta en casa o tirarla por el camino porque no sirve absolutamente para nada votar un senador de Vox o de Ciudadanos, lo mismo, tanto Vox como Ciudadanos. Respecto al Congreso, que ahí sí que influyen otros términos, y porque es distinto, sobre todo por el sistema electoral, no de la ley DONT, insisto, porque la ley DONT, o sea, el problema es digamos, el tamaño, entre comillas, de las circunscripciones, el número de diputados que reparten. Entonces hay diputados que no tienen, hay partidos, que no tienen ninguna posibilidad de salir en X circunscripciones, pero claro, todo esto hay que hacerlo provincia por provincia, son 50 provincias. Entonces, eso, pues bueno, voy a centrarme en hacerlo esta semana, para así poder subirlo cuanto antes y una vez ya hechos todos los cálculos, pues ya poder subir el programa y ya cada uno pues que haga lo que quiera. Pues muchos me dirán, yo voy a seguir votando a Vox, fenomenal, o yo voy a seguir votando a Ciudadanos, estupendo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que sepa qué es lo que supone votar a un partido u otro en según qué circunscripción. Porque mucha gente dirá, no, pues yo voy a aglutinar el voto en Madrid al Partido Popular. No va a servir de gran cosa. De hecho, es incluso hasta mejor pues en Almería que la gente vote a Vox, porque consigues quitarle un escaño al PSOE. Y el PP no tiene posibilidad de quitárselo. Bueno, esto lo explicaré provincia por provincia porque ya te digo, o sea, es que hay que analizarlo caso por caso. En fin, nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias por estar ahí. Y si quieren suscribirse, ya lo saben, pueden hacerlo a través de iVoox, a través de YouTube. Y si quieren apoyar este canal para que así podamos ir haciendo programas cada vez con mayor contenido y mayor difusión, pues pueden hacerlo a través de iVoox, en apoyar, o a través de patreon.com/Jano García. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.